Hola chicos, esperando que se encuentren bien. El día de hoy vamos a concluir el tema de presión vapor y vamos a hacer otro ejemplo. Es similar a lo que hemos hecho, pero tenemos una pequeña variación que ahorita la vamos a ver. Vamos a comenzar leyendo el problema. Dice: en un recipiente de 5 litros se encuentran contenidos 1 gramo de agua a una temperatura de 298 Kelvin. Calcule el porcentaje de humedad relativa. ¿Hay o no condensación? ¿Cuántos gramos de agua condensaron? Y nos dan el dato de la presión que tenemos en tabla, la presión vapor estándar que encontramos en tablas de 23.8 milímetros de mercurio. Muy bien. Entonces, bueno, lo que nosotros necesitamos determinar es la humedad relativa. Y nosotros sabemos que la humedad relativa es el resultado de la presión versus la presión que se encuentra en tablas multiplicado por 100. Por lo tanto, observando los datos, nosotros sabemos que tenemos la incógnita de la presión. Por lo tanto, antes de poder utilizar la fórmula del porcentaje de humedad relativa, debo de saber que con los datos que tengo puedo determinar la presión, porque yo sé que la presión por el volumen es igual a nRT y que sí tengo los datos suficientes para poder sacar la presión. ¿Sí? Si observo, voy a anotar los datos. Tengo un volumen de 5 litros, tengo 1 gramo de agua, que eso se traduce convertido a moles en 0.056 moles. Eso lo hice con análisis dimensional, simplemente me evité el cálculo de pasar a moles, pero sabemos qué se hace con el peso molecular. La R ya la tenemos y tenemos la temperatura de 298 Kelvin. Vamos a comenzar con la sustitución. Entonces la presión va a ser igual a nRT sobre B. Por lo tanto, sería igual a 0.056 moles multiplicado por el 0.0821 litro atmósfera sobre mol por Kelvin multiplicado por los 298 Kelvin y eso lo vamos a dividir entre el volumen, que son los 5 litros. El resultado de esta operación me da la presión, que son 0.274 atmósferas de presión. Hasta ahorita no he resuelto ninguna de mis dos preguntas, pero necesito conocer la presión para saber cuál es la humedad relativa. Sí, por lo tanto, ya puedo, mediante la fórmula que yo saqué aquí, sacar la humedad relativa, ¿verdad? Entonces, el porcentaje de humedad relativa, sustituyendo mis datos, sería igual a la presión, que yo ya tengo, 0.274 atmósferas, dividido entre los 23.8 milímetros de mercurio, pero que vamos a transformar a atmósferas porque tenemos que tener las mismas unidades. Entonces, 23.8 milímetros de mercurio igual 760 milímetros de mercurio es una atmósfera, y eso me da como resultado 0.031 atmósferas. Mismo dato que utilizaré aquí. Dicho esto, ya podemos hacer todo multiplicado por 100 y tenemos como resultado 875%.
¿Qué sucede en este caso? Nosotros sabemos por default que mi porcentaje máximo es 100%. Eso significa que no es posible tener un porcentaje de 875%. Entonces, ¿qué significa que me haya dado a mí este porcentaje? Significa que se condensó el agua. O sea, porcentajes mayores al 100% significa condensación. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta es sí, sí hay condensación. ¿Y cuántos gramos de agua se condensaron? Ahí vamos a tomar, voy a poner una pequeña línea aparte para poder hacer el cálculo de cuántos gramos de agua se condensaron. Y para eso voy a hacer mi cálculo de moles. ¿Por qué voy a hacer mi cálculo de moles? Debo de hacer el cálculo de los moles, pero con la presión de los .0313 atmósferas o .031 atmósferas, porque entonces con esas atmósferas voy a sacar los gramos de agua que no están condensados y la resta va a ser los gramos de agua que sí están condensados. Es decir, del gramo de agua con esta presión de 23.8 voy a poder determinar cuánto de ese gramo quedó en el aire y la resta será cuánto de ese gramo se condensó. Entonces, los moles serían igual a 0.056, perdón, 0.0313 o 31, que son las atmósferas. Eso va a ser multiplicado por los 5 litros y eso se va a dividir entre la constante de los gases por 298. ¿Sí? Para quienes no les haya quedado claro, aquí voy a poner por de dónde salió. N sería igual a PV sobre RT, que es lo que pusimos aquí. ¿Sí? El resultado de esta operación me da 6.396 por 10 a la menos 3 moles de ¿quién? De agua. Entonces, finalmente vamos a tener una formulita que pueden anotar, que es el agua condensada va a ser igual al agua inicial menos el agua del aire. Entonces, sustituyendo el agua inicial fue 1 gramo menos el agua del aire, que es lo que nosotros acabamos de sacar, ¿sí? Vamos a transformarlo en gramos para que no puedo restar gramos menos moles. Entonces, los 6.396 por 10 a la menos 3 moles es igual a 1 mol de agua. Son 18 gramos del agua y esto me dio como resultado 0.115 gramos, que va a ser el agua del aire, y es lo que lo voy a restar al gramo que se tenía inicialmente. El resultado final es 0.885 gramos y esta respuesta serían los que se condensaron.
con eso tenemos resueltas las dos preguntas. El porcentaje fue 875, lo cual me indica que sí hay una condensación, y los gramos que se condensaron después de haber sacado los moles con la presión vapor estándar de las tablas y hacer la resta a lo que inició, al agua que inició, entonces tenemos el agua que se condensó. En este caso, como respuesta tenemos los 0.885 gramos. Y con eso concluimos. Espero que no haya dudas y hay que realizar los problemas que van a ser similares a este. Muchas gracias.